Buenas tardes a todos. Soy el doctor Ortuño de La Paz, Bolivia. Voy a presentar al doctor Orlando Rufinengo. Él es jefe de la unidad de endoscopía del Hospital Provincial del Centenario del Rosario, docente de la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. Él nos va a hablar sobre hemorragia digestiva alta ulcerosa, evaluación de riesgo, optimización diagnóstica. Doctor Rufinengo, por favor. Bueno, muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador de este congreso por esta invitación. Y pasando al tema que nos convoca, realmente debemos tener presente que la hemorragia digestiva alta, aguda, es una causa frecuente en el contexto de los eventos digestivos de urgencia y con un componente potencialmente fatal. Sin ninguna duda, la úlcera péptica sigue siendo un actor principal como causal de hemorragia digestiva, y datos también de nuestro medio nos permiten ver que la úlcera péptica sigue siendo un causal importante en este tipo de situaciones. En los últimos años se ha visto una disminución de los eventos de complicaciones asociados a úlcera péptica y fundamentalmente una disminución en el número de hospitalizaciones asociadas a hemorragia digestiva, probablemente esto relacionado con el tratamiento por Helicobacter pylori. Otros estudios europeos también han mostrado estas cifras de disminución del número de hospitalizaciones para estos pacientes. Sin ninguna duda, en los últimos años se ha visto y se prevé para los próximos 20 años un envejecimiento de la población con un aumento de un 20%, con una duplicación de pacientes por encima de los 60 años y por lo tanto el aumento de esta población se asocia a la presencia de determinadas enfermedades que van a coexistir con determinadas drogas como los anticoagulantes, como los agentes antiplaquetarios o las drogas antiinflamatorias, fundamentalmente la aspirina en bajas dosis. Y llamativamente en este estudio, que es un estudio italiano, que realmente evalúa a aquellos pacientes que ingresaron con hemorragia digestiva y estaban tomando determinadas medicaciones como las que están descritas, un dato llamativo, además de la comorbilidad que encontraron asociadas, es que las drogas gastroprotectoras estaban indicadas en un bajo porcentaje de pacientes. Debemos tener en cuenta que hay otros factores que influyen en estos pacientes, fundamentalmente en lo que a edad y comorbilidad se refiere, y debemos recordar que la mayoría de los pacientes presenta edad avanzada, con una edad promedio de 68 años, el 50% de los pacientes tiene comorbilidad significativa, siendo más frecuente la miocardiopatía isquémica, la enfermedad respiratoria, la insuficiencia renal, la enfermedad cerebrovascular. La presencia, por otro lado, de múltiples comorbilidades se asocia a riesgo de muerte, de la misma forma que la severidad de comorbilidad se encuentra fuertemente asociado a una mayor mortalidad. Por otro lado, debemos recordar que la mortalidad asociada directamente a la hemorragia es inusual y muy baja en pacientes sanos menores de 60 años. Debemos tener presente que cuando ingresa un paciente con este tipo de sangrado, estos pacientes deben tratar de estratificarse. La estratificación de riesgo tendrá que ver con la estratificación del riesgo clínico y existen determinados indicadores clínicos que están asociados a peor pronóstico, como la edad mayor de 65 años, la presencia de shock al ingreso, enfermedades comórbidas, como recién dijimos, una baja hemoglobina inicial, la presencia de hematemesis, melenas repetidas o hematoquesias que en general se asocian a un peor pronóstico porque implican un sangrado más importante, el requerimiento de transfusiones de más de 6 unidades en las primeras 24 horas, el sangrado intrahospitalario fundamentalmente cuando los pacientes están internados en unidad de terapia intensiva y la presencia de una severa coagulopatía. Para determinar la severidad de estos pacientes y obviamente tratar de escreenar y definir, existen determinados scores que han sido validados recientemente. Uno de ellos es el score de ROCAL,
que define mortalidad después de la admisión. El score de ROCAL fundamentalmente tiene dos partes. Una primera parte que valora situaciones clínicas y una segunda parte que define estigmas endoscópicos de alto riesgo. Obviamente, la sumatoria global nos va a definir el riesgo que tiene ese paciente en cuanto a la posibilidad de mortalidad y resangrado. En una validación reciente de este score de ROCAL, se ha visto que en la medida que nosotros sumamos el número de puntos, la posibilidad de aumentar el número de transfusiones, de generar nuevos episodios de resangrado y una mayor mortalidad está presente. Otro score que ha sido desarrollado en los últimos años, y en realidad este score, a diferencia del anterior, no toma en cuenta la evaluación de la endoscopía ni de la edad, y sí tiene presente determinados marcadores clínicos y de laboratorio, y nos permite predecir la necesidad de intervención clínica. Un score muy bajo, de 0 o de 1, para lo que es Blackford, realmente nos puede dar la idea de que un paciente puede ser externado en forma precoz con bastante seguridad, de la misma forma que un score con valores elevados nos puede predecir una mala evolución de este paciente. En una comparación reciente donde se evaluaron ambos scores y en donde se trató de hacer en forma comparativa la predicción de muerte, la necesidad de intervención endoscópica o quirúrgica y la necesidad de transfusiones, se vio que el score de ROCAL y el score de Glasgow eran similares en la predicción de mortalidad, y en cuanto a la indicación de endoscopía y cirugía, el score de Blackford fue similar al score de ROCAL preendoscópico en cuanto a la valoración de cirugía, y obviamente en cuanto a el score global. Cuando se tomó en cuenta el score de ROCAL preendoscópico, este fue inferior al score de Blackford. Y en cuanto a la necesidad de transfusiones, se vio que el score de Blackford tenía una mayor predicción en cuanto a la necesidad de transfusiones para estos pacientes comparado con el score de ROCAL pre- y posendoscópico. Esto probablemente está dado porque el score de Blackford toma en cuenta la hemoglobina y toma en cuenta la uremia, que son dos predictores de sangrado. Otro de los puntos que nosotros necesitamos tener en cuenta para estos pacientes es la valoración hemodinámica y la necesidad de reanimar en forma precoz a estos pacientes. Un trabajo donde valoró la reanimación intensiva precoz determinó dos grupos, uno de tipo observacional, que medía aquel grupo de médicos que trabajaba en forma habitual en el manejo de estos pacientes, y un grupo que fue entrenado para la reanimación intensiva, donde se vio que la disminución en forma significativa en el intervalo de tiempo para lograr lo que es estabilización hemodinámica, mejoría del hematocrito y corrección de la coagulopatía, esta disminución de tiempo fue asociado a una disminución de la mortalidad. En cuanto a la eficacia, la necesidad de transfundir a estos pacientes críticamente enfermos, en un estudio publicado en el 2008, se estableció que estos pacientes, cuando eran transfundidos, se encontraban asociados a un mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, las guías internacionales recomiendan iniciar transfusión de glóbulos rojos para pacientes críticamente enfermos cuando los niveles de hemoglobina caen por debajo de 7 gramos por decilitro, con un nivel target entre 7 y 9 gramos por decilitro en ausencia de hipoperfusión tisular, enfermedad coronaria o hemorragia aguda. Obviamente, debemos establecer un riesgo-beneficio de transfusión en cada paciente en particular. Muy bien. Y recientemente, se publicó este año, este trabajo esencialmente fue definido para pacientes con hipertensión portal y sangrado varicial, en donde se establecieron dos estrategias, una de orden restrictivo y otra de orden liberal. La estrategia restrictiva indicaba transfundir a pacientes por debajo de los 7 gramos y la liberal por debajo de los 9 gramos. Y lo que se vio es que la sobrevida global en estos pacientes
fue mejor en aquel grupo de pacientes que tuvo una estrategia restrictiva. En cuanto a la mortalidad en las 6 semanas, se vio también que el grupo que también fue incluido de hemorragia asociada a úlcera péptica tenía mejores resultados comparado cuando se lo trataba con una estrategia de tipo restrictivo, es decir, transfundirlos con niveles menores de 7 gramos por decilitro. La sonda nasogástrica es cuestionable, pero creemos que en algunos pacientes puede ser de utilidad. Sabemos que predice lesiones de alto riesgo, sabemos que un débito hemático en una sonda nasogástrica está asociada a lesiones de alto riesgo con una elevada especificidad y podría ser utilizado fundamentalmente en aquellos pacientes en donde no podemos contar en forma inmediata con una endoscopía o que no tenemos un servicio de urgencia que nos permita evaluarlo rápidamente, y obviamente en aquellos pacientes con estabilidad hemodinámica que llevan pocas horas de evolución sin hematemesis. O sea, que para un grupo de pacientes y en determinadas circunstancias esto puede ser de utilidad. En cuanto a la indicación de agentes proquinéticos, existen pocos trabajos sobre estos agentes. En este metaanálisis, donde se evaluaron 3 trabajos con eritromicina y 2 con metoclopramida, se vio que en este grupo de pacientes había una disminución en el requerimiento de una nueva endoscopía para valorar o definir causa y sitio de sangrado. En cuanto a los inhibidores de bomba, también recientemente en una actualización de Cochrane se definió que disminuiría la proporción de pacientes con estigmas de sangrado reciente y de esta forma se reduciría la necesidad de un tratamiento hemostático en la endoscopía índice, aunque no existen evidencias que mejore la tasa de resangrado, requerimiento de cirugía y mortalidad. En un trabajo publicado en el Reino Unido, en donde se establecieron en forma comparativa 2 años diferentes, en el año 1993 y en el 2007, lo que se vio es una disminución del resangrado en estos pacientes, y lo que sí se vio en forma significativa es una disminución en la necesidad de cirugía, de la misma forma que una disminución en la mortalidad. En este trabajo americano de unos años atrás se observó que el número de endoscopías, también valorando 2 años diferentes, con más de una década de diferencia, el número de endoscopías realizados en pacientes con hemorragia digestiva se había incrementado, no tanto en cuanto a la indicación en las primeras 24 horas, pero un dato importante es que sí se duplicó prácticamente la indicación de la endoscopía con un contexto terapéutico, y esto también se vio asociado a una disminución de la necesidad de cirugía. Ahora bien, veníamos diciendo que la endoscopía evidentemente jugaba un papel importante en estos pacientes porque permite determinar la localización y la naturaleza de la lesión. Nos permite definir en el contexto de una hemorragia por úlcera péptica aquellos estigmas de riesgo, como los que vemos en esta imagen, o aquellos otros de alto riesgo, como los que vemos aquí, en donde sin ninguna duda predicen una mala evolución, pero además nos permite tomar una conducta desde el punto de vista endoscópico terapéutica. Decíamos entonces que la estratificación de riesgo para estos pacientes en función de predictores endoscópicos de resangrado y mortalidad están definidos fundamentalmente por la presencia de un sangrado activo, por la presencia de un vaso visible, menos frecuentemente y discutido lo que es el coágulo adherido, el tamaño de la úlcera, fundamentalmente aquellas mayores de 2 centímetros, o la localización de la úlcera, fundamentalmente, como todos conocen, aquellas localizadas en cara posterior del bulbo. Aquí podemos ver cómo determinadas lesiones en función del estigma se asocian a una mayor riesgo de resangrado y a una mayor mortalidad, como son el sangrado activo o la presencia de un vaso visible. Distintos estudios fueron analizados en un metaanálisis en donde se valoró si la endoscopía temprana permitía una pronta externación de pacientes de bajo riesgo, de la misma forma que si una endoscopía temprana versus una endoscopía demorada en un paciente de alto riesgo
con sangrado no varicial se encontraba asociada a mejores resultados, de la misma forma que la indicación de una endoscopía temprana se asociaba a una mejor utilización de los recursos. Y en este metaanálisis se concluyó que se sostenía que había una mayor efectividad cuando se indicaba la endoscopía en forma precoz. Por lo tanto, la endoscopía precoz debería ser recomendada para la mayoría de los pacientes. Mejora los resultados, sin ninguna duda, en pacientes de alto riesgo, permite una alta temprana y segura para aquellos pacientes con lesiones de bajo riesgo y disminuye el uso de recursos para pacientes de alto y bajo riesgo. Sin ninguna duda, la endoscopía diferida debería ser planteada para determinados pacientes, como aquellos con síndrome coronario agudo, la sospecha obviamente de perforación, y aquellos pacientes de bajo riesgo clínico, en donde uno puede diferir para el día siguiente una indicación de endoscopía. En cuanto a las conclusiones, podemos definir que estos pacientes, ni bien ingresan, deben tener una inmediata valoración, establecer medidas de reanimación lo más precozmente posibles, estratificar el riesgo desde el punto de vista clínico y endoscópico. Debemos transfundir, como dijimos, a pacientes con sangrado activo, con una hemoglobina por debajo de 7, y que obviamente estos pacientes estén estables sin enfermedad cardiovascular. Deberemos tratar de corregir los trastornos de coagulación. En cuanto al uso de drogas proquinéticas y la utilización de inhibidores de bomba en forma preendoscópica, obviamente se necesitan nuevos trabajos, pero estas drogas pueden ser utilizadas, y el concepto de endoscopía temprano. Y para finalizar, debemos recordar que la muerte asociada a hemorragia digestiva alta no varicial es más frecuente en pacientes de edad avanzada, con severa comorbilidad, como habitualmente estamos acostumbrados a verlos, y en donde la endoscopía terapéutica ha fracasado. Por lo tanto, debiéramos establecer una estrategia de tratamiento con un staff entrenado, no solamente en el manejo global del paciente y no solamente en la causa de sangrado, sino que es en el manejo global del paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor Rufinengo. ¿Alguien del auditorio quiere preguntarle algo al doctor? Sí, doctora. Doctor, con Sí. relación, te lo dijo también en su charla, con relación al coágulo adherido, ¿qué conducta toma usted? Nosotros habitualmente lo que hacemos, y es obviamente el punto crítico en esto, en general tratamos de lavar en forma con fuerza. Si el coágulo se remueve, muy probablemente la imagen que uno mostró sea de los coágulos que más fácilmente sean removibles. Si esto se remueve, el estigma que queda por debajo es tratado de la misma forma que lo hacemos con el resto de los estigmas de alto riesgo. En el caso de que no se remueva, nosotros no tomamos una conducta, más que la utilización de inhibidores de bomba. ¿Y usted recomienda el second look en los pacientes de alto riesgo? Nosotros no lo hacemos habitualmente. El second look lo hacemos en el contexto de un resangrado, pero en lo general no. Si nosotros estamos de acuerdo en que hicimos una terapéutica endoscópica y el paciente evolucionó bien, no hacemos un second look. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es su opinión entre monoterapia o biterapia? ¿Mejores resultados, iguales resultados, si lo utilizan? A ver, nosotros sí, en la medida que hacemos tratamiento endoscópico, utilizamos la terapia, la biterapia, no hacemos monoterapia. O en general utilizamos inicialmente más para cuando vemos los sangrados agudos como los que se mostraron, inyección de adrenalina, 1 en 10.000, detenemos ese sangrado y después utilizamos de acuerdo a lo que tenemos. Nosotros contamos tanto con argón plasma como clips, así que esto lo utilizamos rutinariamente. Muchas gracias, doctor Rufinengo. Muy amable.